Hola, soy Siri y esto es Mancusa Films. Bueno, lo que vamos a ver hoy son shapes animadas en After Effects, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a ver, ¿sí? Son la posibilidad de las distintas formas que podemos generar con After, ¿sí? Para hacer una forma, en After Effects tenemos dos opciones. La primera que tenemos es que podemos hacer formas desde acá, desde la barra de herramientas, con distintas herramientas de formas prediseñadas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos generar un cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Para animarlo posteriormente, ¿sí? Otra opción que tenemos puede ser generar un círculo, ¿sí? Estas cosas son muy básicas, pero a partir de esto, de la elaboración de shapes animadas, esto es la base de los motion graphics, ¿sí? Por si a alguno le interesa, esta es la base de todo. Bien, entonces, de esta manera podemos generar, ¿sí? Distintos tipos de formas. Por ejemplo, si queremos generar un polígono, tenemos la opción de generar polígonos o estrellas, ¿sí? Un polígono es un elemento geométrico, ¿sí? Es un objeto geométrico de determinada cantidad de lados. En este caso, After nos genera un pentágono, es decir, como base preseteada, tiene un pentágono de polígono que tiene 5 lados. Si yo quisiera, podríamos, ¿sí? Vamos a renombrar esta capa a pentágono, por ejemplo. Vamos a ponerle forma, porque en realidad yo ahora le voy a cambiar la cantidad de lados, ¿sí? Fíjense que acá cuando yo tengo mi capa cerrada, pero si yo empiezo a bucear en lo que es el menú de la capa de formas, ¿sí? Tengo acá donde dice contenido, ¿sí? Aparece poliestrella, que poliestrella le denomina After a esto, ¿sí? Que es un polígono, básicamente. Entonces lo que voy a hacer es bajar este menú y acá tengo opciones, ¿sí? De lo que es la poliestrella. Yo puedo transformar, ¿sí? Que no es lo mismo que este menú de transformar, ¿sí? Hay que prestar atención a ello. Entonces yo lo que tengo acá, cuando dice trazado, ¿sí? Esto es un trazado, ¿sí? Recuerden que After trabaja muchísimo con lo que son trazados, ¿sí? Ya que otra manera de generar formas es con la pluma, generando trazados, ¿sí? Estos son trazados prediseñados, ¿sí? Como comentaba recién y como les estoy contando ahora. Entonces, si quisiéramos acá modificar este tipo de trazado poligonal, de este polígono, lo que podemos hacer es, por ejemplo, fíjense que acá dice polígono o estrella. Yo puedo generar, a partir de este mismo menú, puedo generar una estrella, ¿sí? Fíjense que puedo generar una estrella o un polígono, ¿sí? Fíjense que ahí tengo diferentes maneras, ¿sí? Entonces, bueno, tengo este polígono. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, fíjense que si yo pongo, por ejemplo, 7 lados, se transforma en esto. Si le pongo 8 lados, es un octógono y se pueden generar diferentes formas, ¿sí? Desde este menú podemos modificar este tipo de cosas, ¿sí? De las formas. Por ejemplo, otro ejemplo que vamos a ver es el de un cuadrado, ¿sí? Vamos a hacer la herramienta con Shift más clic arrastrado. Podemos generar un cuadrado. Si bien el cuadrado es una forma simétrica, ¿sí? Todos sus ángulos son iguales, nosotros podemos generar también un rectángulo, no un cuadrado, ¿sí? Y podemos hacerlo sin apretar la tecla Shift, ¿sí? Podemos hacer un rectángulo o podemos hacer un cuadrado si apretamos la tecla Shift. Esto lo va a hacer que sea perfecto, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es ver una propiedad. Por ejemplo, fíjense que acá también tengo otra forma, ¿sí? Capa de forma. Si yo despliego el menú de forma, vamos a ver que dice rectángulo, a pesar de que esto es un cuadrado, ¿sí? Es una forma ya, un nombre preseteado de After. Fíjense que lo que tenemos acá es trazado, ¿sí? Rectángulo trazado, dice tamaño, posición y redondez, ¿sí? Esta propiedad es interesante porque podemos aplicarle redondez y lo que se genera es esto que se ve acá, que es que las puntas que eran rectas, ¿sí? Son ahora redondeadas, ¿sí? Esto sirve un montón porque podemos generar
de esta manera un rectángulo o un cuadrado con los bordes suavizados, ¿sí? Con los vértices, las esquinas suavizadas en la forma, ¿sí? Bien. Otra opción más que tenemos, por ejemplo, es la de usar una estrella, ¿sí? Generar una estrella. Es otro polígono también una estrella, ¿sí? Pero After los clasifica como polígonos o estrellas, ¿sí? Ya que esto tiene como los trazados de las esquinas proyectados, que eso, por eso es una estrella. Y también la poliestrella, como dice acá After, si bajamos el menú, vamos a ver que el menú es muy parecido al del polígono, ¿sí? Porque están relacionados. Vamos a poder elegir los puntos, fíjense que acá son 5, pero puedo ponerlos 10, ¿sí? Y fíjense que aparece esto como lo de las onomatopeyas, ¿sí? Típico figura de cómic, ¿sí? Cuando aparecían peleas y demás, parece eso, ¿sí? Es una estrella de muchas puntas. Esto es una herramienta súper útil porque nos permite hacer polígonos o estrellas de manera súper personalizada, ¿sí? Podemos ir personalizando todas estas opciones, ¿sí? Y también acá, por ejemplo, puedo elegir en donde dice redondez interior o exterior. Puedo hacer esto, fíjense, voy a hacer un poquito de zoom, cómo va cambiando la forma recta a la forma más curva, ¿sí? Más curvada, y puedo empezar a generar cosas de este estilo, ¿sí? Por eso decía al principio que este es el inicio de los motion graphics, ¿sí? Voy a dejar en 0, ¿sí? Porque de acá puedo empezar a convertir una forma en otra forma y generar así transiciones y animaciones, ¿sí? Hoy vamos a ver cosas súper básicas, pero no por eso menos interesantes, ¿sí? Otro es el ejemplo de redondez exterior, ¿sí? Que genera más como si fuera medio una estrella, parece una flor, ¿sí? Fíjense que si yo pongo ahora 4, aparece como un trébol, por ejemplo, o si pongo, no sé, 6, parece más una florcita, ¿sí? Esto es algo súper útil, lo vamos a dejar en 0 y vuelve a la estrella, ¿sí? Entonces, siempre partimos de esta base, ¿sí? Bien. Otra cosa es el radio exterior e interior, que también podemos modificar desde acá, haciendo que la estrella sea más puntiaguda, por decirlo de alguna manera, y el radio exterior es para hacer que las puntas se alarguen, ¿sí? Esto puede generar transiciones también, siempre que sean transformaciones en las formas se pueden generar cosas personalizadas, como decía antes. Bien, entonces estos elementos, fíjense que acá a la izquierda también tenemos el famoso y ya conocido relojito, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas propiedades, por supuesto, son posibles de animar en After, ¿sí? Esto es algo súper importante porque es lo que nos va a permitir generar animaciones creativas con estas formas, ¿sí? Hoy vamos a ver una súper básica, ¿sí? Como para empezar a interiorizarnos en lo que son las animaciones de las formas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a animarle como ya hicimos en otro ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a hacer que al segundo esto tenga, voy a abrir escala con la S más la R, tenga en escala de rotación, llegue hasta a este punto final y que dé un poquito, que gire un poquitito y que escale desde el 0. Entonces voy a seleccionar los 4 keyframes, apretar la tecla F9 para suavizar, como ya vimos también. Voy a seleccionar hasta acá la previsualización y lo que voy a hacer es primero tomar estos dos, venir al gráfico de velocidad y modificar un poquito la aceleración. Fíjense cómo ahí ya se movió un poco la estrella, diciendo que la aceleración y desaceleración cambió. Sí, por otro lado vengo a la rotación, a los keyframes de rotación, también abro el editor de gráficos y voy a hacer una curva un poquito diferente, ¿sí? Fíjense como ya automáticamente yo toqué las curvas, ¿sí? Esto está relacionado, por supuesto, porque son los keyframes expresados en curva de velocidad, entonces ya hay cambios, ¿sí? Y fíjense ahora cómo quedó esto, ¿sí? Obviamente puedo mejorar lo que es, quizás es mucha rotación, puedo quedarme con menor porcentaje de rotación, ¿sí? Puedo borrar este keyframe, podemos mover acá y hacer que esto sea un poquito más suavizado, ¿sí? Esto no es nada más y nada menos que algo súper subjetivo, ¿sí?
Bueno, vamos a dejar la estrella por el momento, ¿sí? La voy a borrar para mostrarles ahora un mismo ejemplo, pero con un círculo, ¿sí? Una especie de bouncing vamos a hacer, que es un efecto súper útil. Es básico, pero es súper útil si lo usamos de la manera correcta o creativa. Bien, ahí generé mi círculo, ¿sí? Mi elipse. Entonces lo que voy a hacer ahora, sí, le voy a poner círculo. Lo que voy a hacer es animar la escala. Para eso aprieto la tecla S en el teclado para abrir la escala. Y le voy a decir que esta sea la posición final, ¿sí? De mi elemento. Pero en el medio voy a querer que esto se vaya a 120, es decir, más grande de lo que ya está, y que en el principio tenga valor 0. ¿Sí? Por eso hablo del efecto de bouncing, es decir, va a poner primero más grande y luego se va a desinflar, ¿sí? Como que hace un efecto de rebote, de bouncing. Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es seleccionar estos 3 keyframes y suavizarlos con F9 como ya sabemos, ¿sí? Voy a apretar la tecla 0 para previsualizar y fíjense que ya tiene onda el bouncing, ¿sí? Porque apretamos F9. Lo que me faltaría ahora sería venir al editor de gráficos y trabajar estas curvas, ¿sí? Que están suavizadas, pero yo quiero que estén un poco más especialmente trabajadas en la curva. Entonces voy a toquetear acá los nodos, las anclas de estas curvas y generar este tipo de curva de aceleración y desaceleración, ¿sí? Entonces ahora voy a volver, vamos a previsualizar. Y fíjense cómo parece que tarda en el inflado y luego se desinfla más rápido. Si quiero puedo correr un poquito el keyframe para hacer que no sea tan brusco el final, ¿sí? Fíjense cómo ahí parece más interesante todavía la animación, ¿sí? Ya no es una animación básica, tan solo para apretar F9 y ya está, sino que parece un poquito más sutil, más fluida, más específica, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que voy a hacer con esto, ¿sí? Primero le voy a venir acá, le voy a cambiar el color. Voy a poner un color ahí amarillo, ¿sí? Y lo que voy a hacer con esto es duplicar y secuenciar capas, ¿sí? Esto es algo súper útil. Es una técnica fácil, sencilla para poder generar animaciones con dinamismo y en pocos pasos generar algo interesante, ¿sí? Vamos a ver. Entonces voy a duplicar esta capa 4 veces más. ¿Sí? Con control D duplicamos, ¿sí? Fíjense que ahí tengo 5 capas, automáticamente me las numera 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y todas estas, si yo selecciono todas las capas con Shift más clic y aprieto la tecla U, lo que puedo ver es solamente los keyframes de las propiedades que están animadas, que en este caso es la escala, ¿sí? De el círculo que duplicamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es venir a esta capa, apretar el botón derecho relleno, ¿sí? Las formas, las shapes animadas, tenemos posibilidad de ponerle un relleno haciendo doble clic acá, ¿sí? Y ponerles hasta un trazo, si yo quisiera, ¿sí? Fíjense que acá estaba vacío, yo puedo con el trazo hacer bordes de las formas, ¿sí? Que también podría animar, pero en este caso yo quiero que esto no tenga trazo, que no tenga relleno. Entonces vengo acá a trazo y le pongo ninguno, ¿sí? Entonces, porque yo estoy trabajando con el relleno. Bien, entonces voy a hacer doble clic acá, acá, y lo que voy a poner es el color naranja, ¿sí? Voy a tratar de emular los colores del arco iris. Vengo al tercero, voy a buscar un color más rojo, ¿sí? Acá voy a venir, voy a apretarle color violeta y voy a terminar con azul, ¿sí? Azul medio ahí, celeste medio azul. Perfecto. Bueno, ya tengo todos los colores, pero no pasa automáticamente nada, ¿sí? Si yo aprieto 0, veo solamente el último, ¿sí? Que es el superior, que está arriba. Recuerden que el orden de las capas, siempre lo que vamos a ver es lo que está por encima y lo que se va a ocultar es lo que está por debajo, ¿sí? Entonces, para hacer esto, para que tenga el efecto visual que quiero mostrarles, lo que tengo que hacer es secuenciar estas capas, quiere decir ponerlas en secuencia, que parezcan una escalerita, ahora van a ver. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a empezar a correr, ¿sí? De esta manera, las capas con clic y arrastrarlas, ¿sí? Y van viendo que acá ya empiezan a pasar cosas. Entonces lo que voy a hacer, ¿sí? Fíjense que se genera
yo puedo hacer más o menos perfecto esto, ¿sí? Con los keyframes, si yo hago zoom, puedo ver la cantidad de keyframes que me voy desplazando, ¿sí? Por ejemplo, este se desplazó 5 frames, perdón. Yo puedo desplazarlo ahí con valores de frames y decirle que en 10 frames esté esto, que esto esté en 5, exactamente, ¿sí? O puedo hacerlo más a ojo, no hay problema, ¿sí? En este caso, si ustedes quieren hacerlo perfecto cada 5 frames, porque les funciona, lo pueden hacer. Fíjense cómo acá ya se va develando algo de lo que vamos a ver. Entonces voy a hacer zoom out. Siempre zoom in y zoom out hacemos con estos botoncitos, ¿sí? Y fíjense el efecto que se genera de bouncing, ¿sí? Es un efecto visual que está copado, que está interesante como para hacer algún tipo de intro. Puede aparecer arriba del azul un logo que sea circular, ¿sí? O pueden hacer directamente que esto, no sé, desaparezca. Pero bueno, esto es una intro, digamos, esto es una animación básica de bouncing como para que tengan una idea por dónde arrancar mientras animan shapes, ¿sí? Esto es algo súper básico, pero útil. Bien, otra animación que vamos a ver, yo esto lo voy a borrar, es otra que está relacionada con animación de trazos, de líneas, ¿no? Vamos a generar una forma de acá, lo mismo que hicimos antes, pero fíjense que ahora yo no quiero que tenga relleno, sino que quiero que tenga borde. Entonces relleno lo voy a ponerle ninguno, ¿sí? Hago cliqueo acá en ninguno y le pongo a aceptar y queda solo el trazado, ¿sí? Fíjense que no tiene ni relleno ni borde, está todo vacío acá. Entonces lo que voy a hacer ahora es apretar la capa de formas, venir a donde dice trazo, apretar acá y voy a darle un trazo, ¿sí? Voy a poner este color, ¿sí? Y tengo una línea, ¿sí? Que tiene píxeles, puede ser más ancha, puede ser más finita, ¿sí? En este caso les voy a poner 20 píxeles, pueden también escribir el numerito ahí, darle enter y automáticamente quedan los píxeles. Y lo que vamos a ver acá, ¿sí? Es una otra herramienta de formas, ¿sí? De las capas de formas, que se llama Trim Paths en inglés, o en español recorte de trazados, que sirve muchísimo para hacer animaciones, ¿sí? La vamos a ver, es una animación muy básica de formas, pero es muy útil. Bien, entonces vamos a venir acá al menú de formas, vamos a poner agregar, ¿sí? Fíjense que acá dice recortar trazados. Le damos clic y automáticamente en el menú de la forma nos aparece esta opción agregada que se llama recortar trazados, ¿sí? La voy a desplegar y fíjense que van a aparecer 3 relojitos, es decir, 3 propiedades posibles de animación, de animar, y que aparecen, que se llaman inicio, fin y desplazamiento. Lo que nosotros vamos a ver es para qué sirve cada una, ¿sí? Este efecto también es súper común, seguramente lo han visto. En general se usa para animar gadgets que pueden ser electrónicos y demás. Son una manera de hacerlos. Lo que nosotros vamos a hacer es animar la línea, ¿sí? Voy a poner acá calidad completa para que se vea bien perfecta la línea. Y lo que voy a hacer es empezar a mover esto, ¿sí? Que estos índices van de 0 a 100 o de 100 a 0. Entonces acá tenemos inicio, fin y desplazamiento. Voy a tocar lo que es el 100. Y fíjense que si yo voy de el inicio de 0 a 100, fíjense que la forma se desdibuja, se recorta el trazado, como se llama el efecto, ¿no? Entonces tengo la posibilidad de hacer que esto se desdibuje, ¿sí? O se dibuje. Si yo lo pongo acá al 100, puedo empezar a trabajar con lo que es el fin. Es decir, ahí donde terminó la forma, le coloco un keyframe, ¿sí? Me vengo a los 2 segundos, le pongo 0 y automáticamente la forma se va a dibujar, ¿sí? Se va a dibujar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de esta manera, yo puedo hacer que se dibuje el círculo, ¿sí? También podríamos hacerlo con, esto va en negativo, ¿sí? Porque está yendo desde el final, por eso la curva está para abajo. Siempre cuando son valores negativos va a ir en contra, el gráfico positivo está por encima, la curva negativa es porque las velocidades o movimientos son de manera negativa, ¿sí? Por eso están para abajo.
Fíjense ahí cómo se dibuja de una manera súper fluida, ¿sí? La línea. Algo muy sencillo. Bien, entonces, algo interesante que podemos hacer con esto, por ejemplo, es también lo mismo que hicimos antes. Vamos a duplicarlo 2 veces, es decir, que vamos a tener 3 capas. Si aprieto la tecla U, también voy a tener keyframes, ¿sí? Y lo que vamos a ver acá es la posibilidad de elegir otro color, por ejemplo, vamos a poner 3 colores, a la línea, como hicimos antes con la forma, con el relleno, pero con la línea. Y fíjense que ahí, si yo le doy 0 para previsualizar, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Una cosa interesante es que yo lo tengo que secuenciar, tal como estarán pensando que ya hicimos antes, ¿sí? Fíjense que es una animación súper interesante. Es sencilla, pero no por eso menos interesante. Otra cosa más que podemos hacer es cambiarle el valor de ancho a esta, ¿sí? Teniendo en cuenta que la que está por encima es la celeste, ¿sí? Y la que está por debajo es la amarilla, ¿sí? Fíjense que podemos hacer que la celeste tenga mayor ancho, ¿sí? La del medio puede tener un 25, por ejemplo, y la última puede tener, acá la amarilla, puede tener tan solo 5 píxeles. Entonces, 5 píxeles, ¿sí? Entonces ahora, fíjense que voy a apretar 0 y veo esto, ¿sí? Bueno, de esta manera es como podemos generar una animación de líneas, ¿sí? De trazados. Bien. Y hay una última manera en la que podemos trabajar líneas o formas totalmente personalizadas, que es con la herramienta pluma, ¿sí? Esta herramienta está relacionada con la herramienta pluma de Illustrator, ¿sí? Que es para generar capas vectoriales, ¿sí? Elementos que son trazados, ¿sí? Entonces lo que vamos a generar acá, fíjense que cuando automáticamente yo la selecciono, se aparece el mismo menú que con las formas, ¿sí? Que va a quedar siempre seteado con lo último que usamos, que es la línea celeste con 5 píxeles. Y lo que puedo ir haciendo acá es lo mismo que vimos en el capítulo de máscaras, ¿sí? Vamos a generar un trazado, ¿sí? Haciendo un clic y haciendo curvas, ¿sí? De esta manera puedo generar todo un trazado donde con la tecla B corta puedo ir generando cambios con las anclas y los nodos dentro de lo que es la capa de formas, ¿sí? Fíjense. Voy a poner un poquito más de grosor para que se vea, ¿sí? Fíjense que yo puedo hacer esto, ¿sí? Como si fuera una línea que atraviesa toda la composición, ¿sí? Y esto también podríamos generar el relleno, es decir, si yo tuviera una forma particular que tengo que calcar, puedo generar, voy a hacer otra capa. Puedo hacer formas súper puntuales a las cuales les puedo poner relleno y línea de contorno, ¿sí? Fíjense, esto es importante para hacer trazados personalizados, ¿sí? Imagínense trazar un logo, calcar un logo y demás. Bien, en este caso hicimos esta línea, ¿sí? Que si quisiéramos también podemos agregarle el efecto de, voy a ponerle acá línea, ¿sí? Podemos agregarle el efecto de trim pads, ¿sí? Recortar trazados. Entonces lo que vamos a hacer es recortar el trazado, ¿sí? Vamos a poner fin al inicio y acá le vamos a poner 100, ¿sí? Vamos a suavizar los keyframes con F9 y se nos genera el dibujo de esta línea que hicimos con la pluma, ¿sí? Bueno, hasta acá vimos lo que son las shapes animadas, repasamos cuáles son los menús más frecuentes de las mismas y aprendimos cómo hacer 3 tipos de animaciones básicas con las shapes animadas y con la pluma, también como para que puedan interiorizarse en las mismas. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias y nos vemos en el próximo video.